familia, qué bueno que estás conectado. Estuvimos un buen tiempo en que no pudimos vernos y no pudimos compartir este tiempo especial. Dios ha sido fiel, me permitió junto a mi esposa pasar este proceso de COVID y la verdad es que lo pudimos hacer con la fortaleza y con la ayuda del Señor. La verdad es que sin él esto hubiera sido mucho más difícil, hubiéramos estado mucho más complicado, pero creemos de que Él estuvo en el control de todo, en todo momento. Y Dios es fiel, y así lo creemos. Así que agradecemos a Dios porque todo este tiempo Él estuvo cuidándonos, Él estuvo ayudándonos, Él no permitió que esto sucediera para mayor. Y también confiamos de que aquellos que amamos y que pudieran estar todavía con estos problemas por COVID, que Dios va a estar haciendo la obra, que Dios está en control de todo y que Él tiene cuidado de sus hijos. Así que estamos felices y ya estamos de vuelta, ya podemos seguir compartiendo la palabra del Señor y qué bueno, qué gusto que estés conectado y que puedas dar este tiempo al Señor para que Él hable a tu corazón, para que Él te ministre y te enseñe lo que ha guardado para ti en este tiempo especial. Así que, como siempre hacemos, oramos al Señor, pedimos su dirección para que todo lo que hoy día yo pueda compartirte esté en el corazón de Dios y sea usado mi boca, sea usada cada una de las cosas que he preparado para que tú seas ministrado de parte de Dios, para que seas desafiado y para que el Señor te guíe y te motive a estos cambios en nuestra vida que son necesarios que podamos desarrollar para que crezcamos, para que seamos más como Él. Amén, así que oramos al Señor. Padre del cielo, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por este sábado en el que nos has reunido, en el que tenemos, Señor, esta oportunidad de aprender más de tu palabra, esta oportunidad en donde podemos crecer, Señor, y conocerte más. Gracias por la Escritura, gracias por tu hermosa palabra que nos enseña, que nos guía, que nos redarguye, que nos inspira, Señor, a seguirte y a ser más como tú. Te pedimos, Dios, que abras el entendimiento de nuestro corazón, que abras, Señor, cualquier parte de nuestra capacidad intelectual, de cualquier receptor, Señor, de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría, para que podamos, Señor, guardar y recibir tu palabra y atesorarla en nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que en medio de esta etapa y de este tiempo, tú nos hables directamente y nos enseñes lo que está en tu corazón. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Como bien recuerdas, estuvimos viendo esta serie de mensajes que tenía que ver con los sentidos, con afinar nuestros sentidos. Vimos ya en el general o en el panorama todos estos sentidos que tienen que ver con el uso diario de nuestras capacidades. Y nos quedaba un último, el tacto. Pero quise tomar este y englobarlo dentro de todos los otros sentidos y poder hacernos una pregunta a través de este mensaje. Y la pregunta que quiero plantearte es, ¿nuestros sentidos espirituales están ejercitados o están dormidos? Y para ello quiero que me acompañes a un pasaje de la Escritura que está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de este texto. Y aquí se nos va a tratar de todos los sentidos y de cómo nosotros vamos a poder entender que esta forma de vivir y de actuar va a poder ayudarnos a comprender bien a la persona de Jesucristo. Así que te invito a leer este pasaje, Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Y nuestra versión Reina Valera, la que amamos tanto y siempre usamos, dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero leer también otra versión, que es la versión Palabra de Dios para Todos, o PDT,
Y dice de la siguiente manera estos mismos 4 versículos. Les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. El que en la vida apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de él. A ustedes les anunciamos que Él es la vida eterna que estaba con el Padre. Lo que hemos visto y oído acerca de Él, ahora le anunciamos a ustedes. Lo que hemos oído y visto se los anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Aquí la intención del apóstol Juan al escribir esta carta no es más que centremos toda nuestra atención en una sola persona, que es la persona de Jesucristo. Si hay una necesidad latente de poder tener nuestros sentidos espirituales desarrollados, no son para otra cosa más que para poder tener comunión con Jesús, para tener comunión con el Padre. Desde un principio te he mencionado que la necesidad de los sentidos afinados busca poder percibir correctamente a Dios, poder comprender correctamente a Dios, poder ver, poder tener una relación correcta con Dios. Porque entendemos que cuando nuestro oído, y qué bueno que pude experimentar esto durante el tiempo en que estuve con COVID y contagiado, perdí un olfato, uno de estos sentidos, el olfato. Mi esposa, que misma perdió 2, perdió el gusto y el olfato. Y ella misma me contaba su experiencia y me decía, qué desagradable es comer algo que no eres capaz de olerlo y no eres capaz de poder degustarlo. No lo aprovecho, no lo siento igual. No puedo tener esta sensación de la comida, saber si es buena, si es mala. Simplemente sé que estoy comiendo, pero no puedo percibir si esto es rico o no es rico. De hecho, me pasó, y es bien gracioso, que como estábamos en una residencia sanitaria, ya estábamos nosotros teniendo comidas que nos entregaban, y un paréntesis, quiero decir que Dios es muy bueno y que la atención que recibimos fue muy buena también. Y en este tiempo en que nos entregaban comida y que nos daban lo necesario para que nosotros pudiéramos estar estos días que estuvimos en esta reserva, guardados para no contagiar a otros, nos entregaban comida y me acuerdo que me entregaron una comida de pescado, estaba frito, era como un apanado, y me lo comí. Me sabió bien, yo les reitero que el gusto no lo había perdido, pero sí el olfato. Pero luego, como 4 o 5 días después, ya había recuperado mi olfato y volví a comer la misma comida y me sabió muy mal. Me supo muy mal la comida. La degusté y ya no tenía el mismo sabor, pero era porque el olor era muy fuerte y no me gustó para nada. Y había comido lo mismo, y yo creo que no cambió la receta, no cambió la forma en que se preparó, simplemente ahora estaba percibiendo su olor. Y el olor junto con el gusto me hicieron que sintiera esa comida muy distinta como lo había hecho. Y me di cuenta que realmente son importantes los sentidos, que realmente es necesario que con todos los sentidos activos, ejercitados, podamos percibir nuestra realidad de una manera correcta. Imagínense cuán difícil es percibir el mundo para aquel que no ve, o qué tan difícil es percibir el mundo para el que no oye. No es lo mismo comunicarse con alguien a través de un lenguaje de señas que escucharlo audiblemente. Experiencias hemos visto demasiadas de niños que, por ejemplo, no podían percibir colores y luego de un anteojo, de unas gafas que eran especiales, pudieron ver el mundo de colores y lloraban de alegría porque el ver el mundo de la manera correcta les hacía disfrutar de una manera distinta lo que estaban viendo. Así que damos por hecho, y yo creo que tú y yo llegamos a la misma conclusión de que los sentidos son tremendamente importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros sentidos espirituales están apagados? No por el COVID, sino que
porque no le hemos dado la atención necesaria a ejercitarlos en nuestra vida espiritual y uno o otro sentido no está desarrollado, no está activado, no está puesto en acción y eso es peligrosísimo porque podemos percibir a Dios de una manera incorrecta. Podemos percibir a Dios como plenamente misericordioso, pero olvidarnos de que Él es plenamente justo y que Él aborrece el pecado y que Él no va a permitir que el pecado permanezca impune. Ahora entendemos que la gracia de Dios nos ha liberado del pecado, pero no podemos vivir todavía manifestándonos en medio del pecado. No podemos abrazar el pecado como si fuera atractivo. Tenemos que rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace y Dios nos envía a ser santos como Él es santo. Y de otra forma, no podemos tener una percepción o una idea errada de quién es Dios. La única forma que podamos entender a Dios, la única forma en que podamos tener comunión con Dios es entendiendo a Dios. Y tenemos la palabra, tenemos nuestro tiempo de oración con el Señor, tenemos nuestra vida cristiana como parte de todo este desarrollo para poder tener comunión con Dios y comprenderle. Y ahí es donde se desarrollan nuestros sentidos espirituales. Pero vamos a ver en más profundidad cómo desarrollamos todos nuestros sentidos espirituales para comprender y entender correctamente a Dios. Así que Juan tiene esta intención, la intención de decirle, quiero que ustedes comprendan a Jesús. Quiero que ustedes amen a Jesús. Quiero que ustedes tengan una relación con Jesús. Porque así como nosotros tenemos comunión con el Padre, quiero que ustedes tengan comunión con el Padre. Y por eso Él dice, esta es mi experiencia, lo que yo he visto de Cristo, lo que yo he tocado en Cristo, lo que yo he escuchado de Cristo. Esto es lo que les comparto a ustedes. Qué importante es tener la percepción ahora de alguien que con sus sentidos completamente afinados ha podido tener comunión con el Padre, comunión con Jesucristo. Y es esa la experiencia que nos está compartiendo aquí el apóstol Juan. Así que él hace mención a estas 5 cosas. Hace mención a los 5 sentidos que ahora llevamos al plano espiritual y que tienen que estar absolutamente desarrollados en nuestra vida cristiana. Pero respecto a esto también, el autor del libro de Hebreos nos habla de tener cuidado, de no mantener nuestros sentidos espirituales desarrollados. Y mira, Hebreos capítulo 5, verso del 12 al 14 dice lo siguiente. Porque debiendo ser ya maestros, esto refiriéndose a los judíos y refiriéndose a los cristianos que habían ya abrazado la fe, que habían ya recibido a la fe cristiana y habían aceptado a Jesucristo, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, oye, ya les hemos enseñado, ya los hemos instruido, ya los hemos discipulado, ya han tenido tiempo y todavía es necesario que les volvamos a enseñar las mismas cosas. ¿Todavía es necesario que les volvamos a repetir lo que era la base de su cristianismo? Entonces continúa el autor y dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, se comportan como niños, se comportan como bebés, no como alguien maduro que ha crecido. Llevas tanto tiempo en el Evangelio, está diciendo el autor de Hebreos, y todavía es necesario que les tengamos que enseñar cosas que un recién convertido tiene que aprender. No puede ser esto. Entonces, aquí hay una denuncia acerca del comportamiento y de las acciones de aquellos que se suponía que debían crecer en el Evangelio. Así que el verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, ojo aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, cuando tus sentidos no están ejercitados, cuando tu percepción de Dios no se ha desarrollado, nos comportamos igual que niños inmaduros que no han crecido y no han aprendido nada. No podemos vivir una vida completa cristiana comportándonos como niños espirituales, comportándonos como gente que no ha aprendido, comportándonos como gente que todavía es inmadura, que no se nos puede confiar nada,
porque no desarrollamos lo que por lógica deberíamos desarrollar, porque no crecemos en aquello que por lógica deberíamos crecer. Aún es necesario que se nos sigan enseñando las bases de lo que ya debería ser nuestra fe, que seguiría siendo para edificación de nuestras vidas. El autor hace una denuncia de lo que nosotros hoy día también deberíamos denunciar en nuestras propias vidas, deberíamos evaluar en nuestras propias vidas. Aún es necesario que se nos enseñen las cosas básicas de la fe, porque no hemos podido aprender a crecer, porque no nos hemos desarrollado, porque aún no avanzamos, porque aún no ejercitamos lo que deberíamos ejercitar. ¿Y qué pasa? Que aquellos maduros, que aquellos que han crecido por el uso de sus sentidos, pueden discernir, pueden entender el bien y el mal, lo bueno de lo malo. Pueden tomar decisiones sabias. A veces preguntamos, ¿por qué no puedo tomar decisiones correctas? ¿Por qué no entiendo lo que debo hacer? Y es por el mal uso de los sentidos espirituales. Es porque no hemos desarrollado los sentidos espirituales. Y por ende también no entendemos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué no puedo saber la voluntad de Dios? ¿Por qué no se me revela la voluntad de Dios? ¿Por qué no entiendo la voluntad de Dios? Primero empieza a desarrollar tus sentidos para que entiendas lo que Dios quiere para tu vida. Es sumamente simple. Pero a veces nos desgastamos queriendo saber la voluntad particular de Dios y la voluntad general de Dios que está descrita en las Escrituras. No le hemos prestado atención, no le hemos dado el tiempo necesario. Entonces, tenemos que volver a plantearnos o a preocuparnos de aquellas cosas que tienen interés y que debemos dedicar tiempo en nuestra vida cristiana. Así que el apóstol aquí menciona opciones, menciona situaciones. Debiendo ser maestros, algunos todavía tienen necesidad de leche. Debiendo ser cristianos maduros, algunos todavía se siguen comportando como niños. El alimento sólido es solo para los que tienen los sentidos ejercitados. Es solo para aquellos que han madurado. Es solo para los que han crecido. Y los sentidos espirituales se deben ejercitar. Se deben trabajar para que podamos tener un buen discernimiento, un buen entendimiento, una buena comprensión. ¿Quieres entender a Dios? ¿Quieres comprender a Dios? ¿Quieres comprender lo que pasa en tu entorno? Entonces ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Sobre esto mismo, 2 Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí sobre esto se destaca cuando habla de los sentidos extraviados, habla de una palabra en griego que es noma, que es la falta de ejercitar la mente, la falta de comprensión, la falta de captar, la falta de percepción, de propósito, de disposición o entendimiento. Esta palabra noma es una palabra que habla falta del ejercicio natural de la comprensión. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo: temo por ustedes, que sean engañados por el enemigo, que sean engañados por la astucia de este mundo y que dejen de hacer lo que tienen que hacer, que es ejercitar sus sentidos, de tal forma que se extravíen o se alejen de la sincera fidelidad a Cristo, de lo cercano que están a Cristo. ¿Sabes qué? Si tú no comprendes bien a Dios, si no ejercitas tus sentidos, no tan solo no vas a entender a Dios, sino que vas a perder el sentido de amar a Dios, de desear a Dios, de anhelarlo en tu vida. Y como no vamos a tener una comunión correcta con Dios, vamos a tender a alejarnos de Dios. Y eso es sumamente peligroso en la vida del cristiano. No podemos estar separados de Dios. Entendemos que separados de Él nada podemos hacer. Nuestro crecimiento se sustenta en cuánta comunión tenemos con el Señor. Entonces, ojo en eso. Podemos extraviarnos de la relación con el Señor por una falta del uso de los sentidos. Hebreos también 5:14, que era el versículo que hace poco leíamos, quiero reiterarlo, dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Y aquí la palabra en griego es eiseterion, que es un órgano de percepción, de juicio, de sentido, de captura, y es lo mismo que velar. Ahora, estos sentidos espirituales de los que hemos hablado, de los que tú has prestado atención durante los últimos meses, quiero que destaquemos algunas de sus características. Si te acuerdas del oído, quiero leer un pasaje que habla sobre esto, Oseas 2:14, y dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No a su oído, a su corazón. Recordemos que son sentidos espirituales. ¿Y por qué? Porque el órgano que oye en el sentido espiritual es equivalente al corazón. No al oído físicamente, sino que a nuestro corazón. Aquí está hablando acerca de esta mujer que una y otra vez pecaba, como ejemplo de lo que estaba haciendo Israel. Y Oseas, que era el ejemplo mismo o era la figura en este caso de Dios perdonador, amante, Cristo, el amor de el amante o el esposo de esta mujer que una y otra vez lo engañaba, que una y otra vez se iba al pecado, que una y otra vez le era infiel. O sea, es que es este representante, una y otra vez la volvía a tener y la volvía a rescatar y la volvía a perdonar y a aceptar. Entonces aquí le habla al profeta Oseas, el Señor, y le dice: cuando todo esto se acabe, cuando yo cambie su corazón, cuando yo la perdone, la traeré al desierto. Y aquí le hablaré dulcemente, aquí le hablaré con suavidad, pero le hablaré a su corazón. Entonces, tenemos nuestros corazones activos, atentos, pendientes a que Dios hable a nuestras vidas. Tenemos nuestros corazones que están con, como decimos cuando estamos atentos a escuchar, con las orejas o las antenas ahí despiertas. Tenemos nuestro corazón despierto para que el Señor nos hable. Ejercitemos a este corazón que escucha al Señor, porque Dios habla a tu corazón. Es ahí donde debemos atesorar lo que el Señor nos dice. Respecto a la vista, a este sentido sumamente importante en la vida del cristiano, Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La vista normal está en los ojos, pero cuando hablamos del sentido espiritual de la vista, está en el entendimiento, en la comprensión. Ahí está nuestro sentido espiritual de la vista. Y aquí dice: alumbrando los ojos de tu entendimiento. Dios quiere que a través de tu entendimiento veas, a través de tu entendimiento comprendas, a través de tu entendimiento acciones. Es cuando entendemos la necesidad, es cuando somos misericordiosos, es cuando nosotros entendemos también el amor que el Señor ha tenido con nosotros, somos agradecidos. Cuando entendemos podemos ver. El que entiende, luego ve. Entonces, el Señor quiere que nuestro entendimiento sea alumbrado, que a través de esta comprensión de nuestro entorno podamos nosotros tener una visión clara de las cosas. Así que el entendimiento es el sentido de la vista espiritual. Respecto al olfato, este último sentido que habíamos visto hace algunas semanas, 1 Corintios 2:14 y 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Permíteme poder leerte este mismo pasaje en otra versión que me gusta mucho, que es la Biblia latinoamericana, y dice: el que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre que es espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar.
Entonces, ¿quién ha conocido la forma de pensar del Señor y quién pudiera aconsejarle? Bueno, precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Así que cuando hablamos del olfato natural, que ciertamente está en nuestra nariz, llevado al plano espiritual, el sentido espiritual está en la mente, en el pensamiento, en la forma de pensar, en la mentalidad. Dios quiere que tú tengas la forma de percibir en tu mente, con la mente de Cristo. Que pienses como Cristo, que actúes como Cristo, que veas, que percibas como Cristo. Tenemos que tener la forma de pensar de Cristo. Y eso nos lleva muchas veces a nuestra experiencia cristiana a decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cuál sería la actitud que tendría Jesús? ¿De qué forma actuaría Él? ¿Qué decisiones tomaría Él? Pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo. Tengamos la mente de Cristo. Y eso lo recibimos por el Espíritu que conoce a Cristo, por el Espíritu de Dios. Él nos otorga la mente de Cristo. Pero esto se trata de comunión, mi hermano. Esto se trata de una relación con el Señor. A través de una relación con el Señor vamos a tener la mente de Cristo. Respecto al gusto, a este sentido importantísimo, Hebreos 6, 4 al 5 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Habla de gustar, de sentir, de aprovechar. Bueno, el gusto natural sabemos que está en la boca, pero en los sentidos espirituales está en escuchar la palabra de Dios, en poder recibir la palabra de Dios, degustar la palabra de Dios, degustar lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros. ¿Ejercitamos esto? Qué importante escuchar la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Así que la única forma en que tú creas más de Dios, en que tú confíes en lo que Dios dice, es escuchando, es disfrutando lo que Él tiene para decirte, lo que Él quiere comunicar a tu vida. Disfrutemos, atesoremos lo que el Señor tiene para decirnos a través de su palabra. Y finalmente, el sentido del tacto, este sentido maravilloso. Lucas 8, 44 al 48 dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí el tacto físico, el que entendemos, está en la mano, está en la piel o el uso mismo de la piel. Pero en el sentido espiritual está en la fe. Con nuestra fe tocamos, con nuestra fe alcanzamos. ¿Te acuerdas de esa canción que dice: con mi fe te alcanzaré? Entonces, con nuestra fe podemos alcanzar a aquel que está lejos. Con nuestra fe, con la fe en el Señor, con la fe que desarrollamos en nuestra vida, podemos nosotros alcanzar a otros, podemos tocar a otros, podemos extender la mano sobre otros y van a ser sanados por la palabra del Señor. Es a través de la fe que podemos nosotros desarrollar el sentido del tacto, el tacto espiritual. Constantemente en nuestra vida sanada vamos a poder, a través de la fe, hacer obras en la vida de los demás, creyendo en el Señor, creyendo en el poder del Señor. Ahora la pregunta para ti es: ¿tienes los sentidos ejercitados? ¿Tienes un corazón que está listo para oír al Señor? ¿Tienes un entendimiento para poder verle? ¿Un entendimiento desarrollado?
¿O estás anhelando tener la mente de Cristo para poder oírle? ¿O para poder degustar las palabras que Dios quiere hablar a tu oído y a tu mente? Finalmente estás desarrollando la fe en Cristo para poder hacer lo que Dios te ha enviado a hacer. Desarrollemos nuestros sentidos espirituales. Desarrollemos lo que el Señor quiere para que podamos comprender y entender su obra en nuestras vidas y podamos nosotros no ser más niños necesitando leche espiritual, sino que podamos ser maduros que hacen un uso correcto de los sentidos y que tienen un discernimiento de lo bueno respecto a lo malo. Amén. Te planteo el desafío. Desarrolla tus sentidos. Oremos al Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo en el que nos has ministrado, Señor, y nos has desafiado a poder crecer, a desarrollar los sentidos en nuestra vida y a poder, Señor, percibir correctamente como tú eres y lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque otra vez nos has hablado de esto, pero ya entendemos completamente que no podemos seguir en la inmadurez, siendo como niños que nada saben, que de nada se preocupan o que con nada se comprometen. Tenemos que ser maduros y hacer un buen uso de los sentidos que tú nos has dado, para que así podamos, Señor, comprenderte correctamente y hacer lo que agrada a tu corazón. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Señor, y que puedan crecer conociéndote más y teniendo una comunión personal contigo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu semana y nos congregamos el día de mañana en nuestra reunión general a las 5.